y estamos en la comunidad cerca de 3 años. Tenemos un hijo de 2 añitos, se llama Santiago Adriel. Él todavía es pequeñito. Somos de profesión diseñadores de interiores y nos da mucha alegría de estar esta noche con ustedes compartiendo el siguiente tema. Así es que, futuros predicadores, hermanos, por favor, les invitamos a que enciendan sus cámaras. Queremos conocerlos también, queremos ver sus rostros, queremos verlos porque es bonito verlos. Ya, gracias hermano Leonardo por prender su cámara, muy bien, está muy atento. El hermano Víctor también muy bien, gracias hermano Víctor. A todos los hermanos. Faustina también que está saludándonos ahí. Muy bien. Gracias hermanos por estar prendiendo la cámara. Qué bueno verlos, sí, hermanos. Un gusto, hermanos. Al finalizar el tema, vamos a hacer algunas preguntas y vamos a hacer a las personas que no nos han encendido las cámaras, ¿ya? Así es que muy atentos, hermanos, con mucha alegría que nos está mandando hoy el Señor, nos está mandando ese tema bien bonito, es para ustedes, así que muy atentos. Vamos a compartir pantalla, hermano. Listo, hermano. El hermano Teodoro no está, creo, ¿no? Porque no me permiten compartir pantalla ahorita. Creo que no está el hermano Teodoro, ¿no? Entonces, nos gustaría compartirles una imagen para comenzar, pero me parece que no se va a poder. Ya. Bien, si no se puede, bueno, vamos a ver ojalá que se puede en el camino, si no, trabajemos. Sabemos que para el Señor no hay nada imposible, así es que vamos a ir haciéndolo. Teníamos preparadas unas diapositivas, si en el transcurso de la carga, de la enseñanza podemos hacerlo, lo hacemos, hermanos, pero ahorita no puedo. A veces el hermano Francisco, por favor, le llama al hermano Teodoro para que nos pueda habilitar, pero igual vamos empezando, no hay problema. ¿Ya? Entonces, quiero que nos ayuden con el tema. Ya el tema del día de hoy, creo que me ayuden un poco a descifrar o a decir cuál es el tema, ¿no? Y para ello voy a darles un par de pautas, ¿no? Teníamos una imagen, pero vamos a hacerlo con pautas. A ver, le pregunto al hermano David, de pronto que está ahí, el hermano David que lo conocemos. Hermano David, ¿cuál cree que fue la misión o qué es lo que hizo Jesús para que lo conocieran como Mesías? ¿Cuáles fueron sus actos? ¿A qué se le llama ese acto, hermano? ¿Me podría repetir, hermano? No lo he entendido. Le decía, hermano, ¿cuáles eran los actos o cuál es el acto que hacía Jesús, nuestro Señor, para darse a conocer, para saber que Él era el Mesías? ¿Qué realizaba? Cuando curaba a los enfermos, ¿qué era, hermano? Realizaba milagros. Exacto, los milagros, hermano. Muchas gracias, hermano David. Gracias, hermano David. Entonces, el tema del día de hoy, hermanos, son los milagros de Jesús. Bien, hermanos. Para ello, vamos a empezar, vamos a pautear el tema de la siguiente manera. Les voy a hacer una pequeña introducción a lo que es los milagros de Jesús. Después vamos a hablar acerca del poder de Dios en acción, ¿no? El poder es muy importante, ¿no? Después tenemos el vencedor del mal, ¿no? Jesús, nuestro médico. Y por último vamos a hablar de los bienes del reino, ¿ya? Así es que muy atentos, hermanos. Vamos a empezar por el punto número 1, que es la introducción. A ver, entonces vamos a comenzar. Jesús, para conocer la doctrina de Jesús, era muy importante en ese tiempo realizar todo lo que era palabras se relacione con actos, ¿no? Y por ello es que existían los milagros, ¿no? Es lo que nace, ¿no? Los milagros, porque Jesús hablaba en palabras y en obras, ¿no? ¿Y por qué lo hacía? Lo hacía porque quería anunciar, ¿no? Con esos manifiestos, el Señor anunciaba el reino de Dios, ¿no? Se iniciaba con él, ¿no? Entonces, era muy importante que Jesús, nuestro Señor, lo haga de esa manera, ¿no? Hablar no solamente con palabras, sino con actos, ¿no? Y también podríamos decir que en el Nuevo Testamento lo narra, ¿no? También lo narra en 4 partes, ¿no? En 3 partes, ¿no? Les voy a leer la primera, donde claramente lo dice nuestro evangelista San Marcos, ¿no? En el Marcos capítulo 1, versículo 15. A ver, les leo, hermano. Decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ahí nos dice claramente, ¿no? En su palabra el Señor nos dice, renuncien al mal camino y crean que ya llegó la buena nueva, ¿no? Entonces, ahí nos habla de que el tiempo se ha cumplido, ¿no? El reino de Dios está cerca. Entonces, cuán importante, ¿no? Y así lo vamos a leer también en Marcos 1, capítulos 23 al 28. Vamos a leer, ¿no? Donde
el Señor cura, ¿no? Al endemoniado, ¿no? En Cafarnaúm, ¿no? Echa un demonio, ¿no? Lo hace ¿por qué? Lo hace porque quería que su prédica esté relacionada a actos, ¿no? Y lo hace con milagros, ¿no? También vamos a ver en Mateo 5, 7, o sea, todo el capítulo 5, todo el capítulo 7, también el 8 y el 9, para que ustedes lo lean con calma en casa. Todos esos capítulos, el Señor ahí narra, ¿no? Narra sus 10 milagros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el milagro del centurión, tenemos el milagro del ciego, ¿no? El paralítico. Entonces, todos esos milagros son narrados, ¿no? Entonces, lo hace porque va manifestándose el Señor, ¿no? A través de sus actos, ¿no? Y lo podemos también decir en el tercer ejemplo que les comenté, en Hechos, ¿no? En Hechos 10, capítulo 10, versículos del 37 al 38, ¿no? Ahí, por ejemplo, Pedro resume, ¿no? La actuación cómo era Jesús, ¿no? Lo resume ya, porque Hechos ya es después, ¿no? Después de que Jesús ya ascendía a los cielos, ¿no? Entonces ahí dicen, ¿no? Ustedes los dicen, ¿no? Nos dicen los discípulos en ese tiempo, ¿no? Ustedes lo han conocido a Jesús, ¿no? Que ha pasado por toda Galilea, que ha bautizado, ¿no? Ha sido después de Juan el Bautista, ¿no? Que ha hecho su bautizo, ¿no? Entonces Dios ahí se consagra como Jesús, ¿no? Se consagra como Jesús de Nazaret. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo le da ese poder, ¿no? Y lo hace todo porque Dios estaba en él, ¿no? Ya desde ahí vemos a un Dios tangible, ¿no? Vemos a un Dios que era terreno, así humano como nosotros, ¿no? ¿Cómo se manifestaba? ¿Para qué? Porque él lo hacía de esta manera, porque ya el mundo en ese tiempo estaba lleno de las leyes, de los fariseos, estaba lleno de lo que había que hacer, todos los mandatos que mandaban, ¿no? Entonces, estaba muy lleno ya de leyes. Entonces, Jesús, ¿qué hacía? Para que él lo vean, para abrirse paso, entonces hace los milagros, ¿no? ¿Para qué? Para que él vean y los fariseos de pronto volteen, ¿no? A mirarse, y por eso de pronto causaba tanta suspicacia, ¿no? De pronto tanto odio, ¿por qué lo hacía, no? Echar demonios lo hacía en las sinagogas, ¿no? Entonces, ¿cuánto el Señor, o sea, cuánto poder tenía? Y lo hacía con tanta humildad también, ¿no? No lo hacía con soberbia, ¿no? Lo hacía humildemente para darse a conocer, ¿no? Él era el Mesías, ¿no? El enviado por nuestro Señor, ¿no? Por Dios. Ahora, vamos al segundo punto, ya dejando un poco de lado la introducción, vamos al segundo punto. El poder de Dios en acción. Ahora, acá le voy a comentar y vamos a ir narrándolo en base a ya un poco a lo que es el Evangelio, ¿no? Ya se puede compartir, creo. Vamos a compartir para que no nos perdamos, ¿ya? Hermanos, una pausita, vamos a poner ya para que puedan entendernos mucho mejor de lo que estamos tratando este tema, ¿no? Sí estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí logran ver. Sí, se logra ver, creo, ¿no? Creo que sí. Sí se ve, hermanitos. Listo, gracias, hermana, gracias por hacer. Listo, entonces vamos al siguiente punto. Ya hablamos acerca de aquí la introducción. Ahí pueden anotar, ¿no? Donde dice el Señor, ¿no? Y que ya se acerca el reino de los cielos. Eso es en Marcos, capítulo 1, versículo 15. Anótenlo muy bien. También lo tenemos en Mateo, ¿no? En Mateo, el Evangelio de San Mateo, los capítulos 8, 9, ¿no? Y él narra los 10 milagros de Jesús, ¿no? Los narra, esto lo podemos leer en casa ya poco a poco, ¿no? También podemos hablar, bueno, les comenté también de Hechos, ¿no? Donde Pedro muy bien narra, ¿no? Acerca de todo lo que había hecho Jesús en Nazaret, ¿no? Que había sido enviado por el Espíritu Santo y todo eso, ¿no? Porque Dios estaba con él, ¿no? Eso lo encontramos en Hechos 10, de 37 al 38, ¿no? Ahora vamos a pasar este es lo que estábamos empezando, ¿no? Introducción, vamos a pasar al siguiente punto, el poder de Dios en acción. Entonces, ahí vamos con el segundo punto, el poder de Dios en acción. Bueno, antes de comentarles las 4 categorías que van a ir viendo ahí, voy a comentarles lo siguiente. En los evangelistas, por ejemplo, mencionan muchas formas de narrar, ¿no? Las categorías, cómo fueron los milagros, ¿no? Y dentro de eso podemos rescatar 4, ¿no? 4 categorías, ¿no? Ahí bien puntual, ¿no? Atentos a esto que es muy importante. 1, la expulsión de demonios, ¿no? Hay bastantes expulsiones de demonios, podemos contabilizar 6 casos en total, ¿no? De expulsión de demonios, ¿no? El Señor expulsa los demonios de ahí, de las personas, ¿no? Ahora, otra categoría, vamos a hablar acerca de la curación de enfermos, ¿no? Vamos a hablar de esto aproximadamente que hay 20 casos, ¿no? De las curaciones de enfermos, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos a tantos enfermos que va sanando, ¿no? Pues tenemos la tercera categoría, los milagros sobre la naturaleza, ¿no?
¿Recuerdan cuando hubo la tempestad, ¿no? Cuando Jesús estaba durmiendo, ¿no? Entonces también podemos rescatar que hay la multiplicación de los panes, la conversión del agua en vino, ¿no? En las bodas de Caná, ¿no? Entonces, todos esos son milagros sobre la naturaleza, ¿no? Porque el Señor interactúa netamente sobre la naturaleza, ¿no? Ya no sobre el ser humano, ¿no? Entonces, también tenemos una cuarta categoría, que es la resurrección de los muertos, ¿no? Tenemos ahí la resurrección de Lázaro, de la niña, ¿no? El Señor le dice, talita cum, ¿no? Le dice que niña, levántate, ¿no? Y esos son uno y otro caso más. Y en un último, cuarto caso, también podríamos decir la resurrección, que es una resurrección eterna cuando el Señor, ¿no? Después de los 3 días de haber muerto, resucita, ¿no? Resucita para siempre, ¿no? Resucita en alma y cuerpo, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de un cuarto caso, ¿no? Entonces, ahí les he comentado algunos ejemplos, después lo vamos a compartir. Pero estas son las 4 categorías, ¿no? Las repetimos: la expulsión de demonios, las curaciones de enfermos, los milagros sobre la naturaleza y la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, estas son las 4 categorías y vamos hablando ahí de lo que el poder, cómo era el poder de Dios en acción, ¿no? A través de su Hijo Jesús, ¿no? Así es. Ahora, como tercer punto, vamos a tocar vencer el mal. Ya como mi esposo les ha comentado de los milagros que se ha hecho en el Nuevo Testamento, no solo esos milagros se encuentran en este Nuevo Testamento, ¿no? Ya que empieza esto desde el Antiguo Testamento, o sea, desde el Génesis. ¿Cómo comienza, no? Al comienzo, ¿cómo fue la creación? Aparece ahí como victoria nuestro Señor, ¿no? Nuestro Dios, que Él hace pues toda la creación, sobre todo un vacío, sobre todo un desorden. Ya desde ahí ya viene ese primer milagro, ¿no? De nuestro Señor Dios. Entonces, después, ¿qué también nos dicen? Tenemos otro milagro también de la salida de Egipto, no sé si recordarán, ¿no? Cuando huyen, todo ello, ¿no? Luego también cuando Dios también promete la tierra, ¿no? La nueva tierra. Entonces ahí también tenemos otro milagro, ¿no? Entonces si vamos también al Antiguo Testamento, entonces ya vamos a encontrar varios milagros ya hechos, ¿no? Por nuestro Señor. Entonces podemos decir que esto, pues prácticamente en el Nuevo Testamento, se está demostrando, ¿no? La salvación de lo que ya hizo anteriormente Dios y ahora viene con nuestro Señor Jesús, ¿no? Los milagros de Jesús no son meros gestos de compasión, o sea, los milagros de Jesús que hacía cuando Él estaba acá no eran por lástima, ¿no? Sino más bien era por permanecer en la realidad, ¿no? Porque quería la salvación de nosotros mismos. Entonces, tiene un sentido especial y único, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a estos milagros que hace nuestro Señor, van a atestiguar que el nuevo reino de Dios ha llegado mediante la persona de Jesús. Ojo, entonces vuelvo a repetir para que nos quede bien en claro, los milagros de Jesús no fueron por gestos de compasión, ¿no? No fueron por lástima, puede decir, sino más bien fueron para atestiguar que el reino de Dios ha llegado mediante la persona que es Jesús, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, los milagros constituyen una revelación que es ese hombre, ¿no? De Nazaret, que llevan a la gente, a toda esta gente llevan a hacerse la pregunta, ¿no? O sea, todas esas personas en aquellos tiempos venían a hacerse esa pregunta, ¿pero quién es él, no? Hasta el mismo Juan Bautista, ¿se acuerdan de él? Se hizo esa pregunta, ¿no? Él cuando ya estaba en la cárcel de Herodes, donde estaba detenido, mandó a preguntar con sus amigos al propio Jesús, ¿no? ¿Y qué le preguntaba? ¿Eres tú el que ha de venir, que debemos esperar a otro? ¿O debemos esperar a otro? Eso nos dice en Mateo 11:3, ¿no? Entonces, pero Jesús, en vez de contestar directamente, solo que dijo esto: vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son curados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena nueva es anunciada a los pobres, ¿no? Y feliz aquel para quien yo seré ocasión de escándalo. Eso lo podemos encontrar, hermanos, en Mateo 11,
4-6. Entonces, todos se preguntaban, ¿no? Como le decía, ¿pero quién es Jesús? Entonces él mismo va y responde eso, ¿no? Entonces estas palabras, Jesús aludía a un grupo de textos de profetas y de los profetas anteriores que ya anunciaban, ¿no? El papel, lo que iba a ser el Mesías. Entonces ya Jesús estaba respondiendo a todos estos profetas, a todos los que preguntaban quién es él, ¿no? Entonces de ahí ya Juan ya sacaba, pues, ¿no? Sus propias conclusiones de que sí, él, pues, efectivamente, él es el Mesías, ¿no? Por otra parte, según Marcos, en el capítulo 1, de 23 hasta el 28, nos dice, ¿no? Que Jesús comienza su actividad en Galilea con la expulsión de un demonio. Ahí es donde va primero, ¿no? Jesús empezar ahí, ¿no? Primero su milagro va a ser con la expulsión de ese demonio, ¿no? Entonces, el programa del Mesías está indirectamente relacionado con la derrota ¿de quién? De Satanás. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios. Jesús debe primero liquidar a nuestro primero opresor, ¿no? El mal. ¿Quién es? Satanás. Entonces, por eso él viene a expulsar esos demonios, ¿no? Entonces, él nos dice, si es verdad que yo arrojo a los demonios por el Espíritu de Dios, es señal que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y así triunfa el más fuerte, que es Cristo. Esto también lo vamos a encontrar en Mateo del capítulo 12 hasta el 28, ¿no? Entonces, ya sabemos para qué hizo Jesús estos milagros, ¿no? ¿Para qué? Para vencer el mal, que es Satanás. Bien. Y digamos que nosotros se ha vencido el mal, ¿no? Y comenta Yalile que ha vencido el mal, ¿no? Entonces podemos decir que Jesús es nuestro médico, ¿no? Y quiero un poquito comentarles a qué viene, por qué es médico, por qué viene el tema del pecado, ¿no? Y quiero compartirles a través de la palabra, ¿no? Vamos a leer en Génesis, anótenlo, en Génesis 3, capítulos del 16 al 19. Y nos dice: a la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos narra, ¿no? Aquí en Génesis, ¿no? En el Antiguo Testamento estamos hablando, ¿no? Lo que nos falla ahí, ¿no? Entonces, ¿qué nos narra, por ejemplo? Nos relata el relato, ¿no? Entre lo que Dios le dice a Adán y Eva, ¿no? Después de que los destierran, ¿no? Del paraíso, ¿no? Les dice que va a haber sufrimiento, ¿no? Los vincula al sufrimiento, a la muerte, al dolor, ¿no? Y eso es lo que encontramos en el mundo hoy por hoy, ¿no? Encontramos el pecado, ¿no? También es cierto que el pecado es dolor, ¿no? Que muchas veces el dolor está ligado de pronto a algo que netamente nos desgarra, ¿no? Dentro de nosotros mismos, ¿no? O a veces también es físicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos narra Dios, ¿no? Nos dice, ¿no? Ya nos anticipa que qué va a pasar, ¿no? Hasta que llega Jesús, ¿no? Y Jesús llega como nuestro médico, ¿no? Y llega como nuestro sanador. ¿A qué? Al pecado, ¿no? Y bien es cierto, ese pecado se rompe con el bautizo, pero el Señor ya nos ha sanado, ¿no? Nos ha liberado del pecado, pero nos va sanando, ¿no? Nos va sanando, y como vemos en la imagen, ¿no? El Señor nos sana de que el sufrimiento, ¿no? Está netamente ligado al pecado, y el pecado, como ustedes saben, hermanos, es muerte, ¿no? Y les vamos a leer también en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3, nos dice, sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado para que este ciego, él y sus padres? Jesús respondió, no es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él en forma clarísima, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Entonces, lo que busca en este pequeños versículos, lo que busca, más allá de haber sanado a un ciego, ¿no? Muchas veces nosotros no cambiamos de pronto, ¿no? Nuestra forma de ser, ¿no? No cambiamos de pronto nuestra actitud, ¿no? Y el Señor de pronto nos dice, ¿no? No es que echemos la culpa, ¿no? No es que busquemos un porqué, ¿no? No simplemente que va sanando nuestro corazón, nos va curando el Señor, nos va curando a nosotros mismos con el fin de que vayamos siendo cada vez mejores, ¿no? Y lo hagamos de forma clarísima, ¿no? Como lo dice en su palabra, ¿no? Y lo hagamos para siempre, ¿no? No solamente por un momento, ¿no? Sino lo hagamos para siempre, ¿no? Y ahí también les podríamos compartir, ¿no? Nosotros cómo el Señor va sanando, ¿no? Nosotros es nuestro médico, ¿no? Y les compartimos lo que a nosotros nos pasó alguna vez, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, somos un matrimonio consolidado, ¿no? A los ojos de Dios, ¿no? Pero hacía tiempo atrás que nosotros vivíamos, ¿no? De pronto, como dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Llenos de pecado, llenos de rabia, de cólera, llegados muchas veces de pronto al trabajo, ¿no? Y muchas veces el Señor, no tomábamos al Señor en nuestra vida, no conocíamos al Señor, no conocíamos el reino de Dios, ¿no? Para eso venía el Señor, ¿no? A manifestar su reino, ¿no? Y no lo conocíamos sencillamente, ¿no? Y fruto de eso vamos perdiéndonos, ¿no? El uno al otro como matrimonio, ¿no? Y vamos entrando ¿no? A conocer el reino de Dios, porque Jesús es nuestro médico, ¿no? Nos sana, nos hace el milagro ¿de qué? De poder conocerlo, ¿no? De poder entrar Él en nuestra vida, ¿no? A través de la comunidad Bodas de Caná, ¿no? Entonces, ese Señor, ¿qué hace? Hace un milagro en nosotros, ¿no? Como lo hace de pronto en cada uno de ustedes, ¿no? En sus hogares, ¿no? Sabemos que el milagro no solamente es un milagro de poder respirar día a día, más allá de eso, ¿no? Es un milagro porque te permite sanar, ¿no? Pasar del pecado al reino de Dios, ¿no? No es muy lejos de alcanzarlo, ¿no? Solo tenemos que dejarnos llevar, ¿no? Entonces, y así pasó, hermanos, ¿no? Nosotros un tiempo vivíamos aislados de Dios, sin conocerlo, el Señor nos hace un milagro, ¿no? Y Jesús es nuestro médico, ¿no? Nos sanó. Logró tener, por fin, después de una vez haber perdido un hijo, logra dar un segundo hijo, ¿no? Con el cual sí podemos tenerlo, ¿no? Sí podemos, ahí pueden ver la imagen, ¿no? Nuestro pequeño Santiago. Él es el fruto, ¿no? De lo que el Señor nos ha sanado, ¿no? Él es el milagro tangente de Dios en nuestra vida, ¿no? Así como muchas veces ustedes lo han vivido, ¿no? En muchas formas, ¿no? Pero el Señor así nos ha sanado regalándonos, ¿no? Nos ha sanado regalándonos a nuestro Hijo, ¿no? Eso es lo que, a eso ha venido el Señor, hermanos, a eso, ¿no? Entonces, todo esto es para la gloria de Dios, hermanos, ¿no? Entonces, y así vamos actuando, ¿no? En base a lo que el Señor nos dice, ¿no? En nuestra vida. Así es, hermanos, ya les hemos comentado un poco de lo que nos ha pasado, ¿no? El gran milagro que ha hecho nuestro Señor en nosotros, ¿no? En nuestro matrimonio. Yo sé que usted también les ha hecho tal vez algún milagro, ¿no? Que cada uno ya lo tiene, ¿no? Se está recordando o no sé, se está manifestando, ¿no? O quizás recién va a pasar ese milagro, ¿no? Porque el Señor siempre nos escucha a todos, nosotros todos somos los hijos de Dios, a todos nos ama por igual, entonces por ahí ya algún día nos va a tocar o ya nos ha tocado y siempre por eso hay que agradar mucho a Dios, ¿no? Entonces, con el último punto vamos a agarrar también los bienes del reino de Dios, ¿ya? En este punto nos dice que la llegada del reino de Dios a la tierra no significa solamente el derrotamiento de Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver como algo, no sé, negativo, ¿no? La parte positiva que nos trae los bienes nos trae el Mesías, ¿no? Nos trae unos bienes, los bienes que los profetas ya anteriormente nos habían anunciado y que los milagros de Jesús en realidad se manifiestan a nuestra fe, ¿no? ¿Y esto dónde lo vamos a encontrar? Esto normalmente lo vamos a encontrar todo en el Evangelio de según San Juan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá les estamos nombrando algunos, que nos dice, como por ejemplo, Jesús multiplica los panes. Pero esto no solamente es que Jesús vaya a multiplicar los panes, ¿no? O sea, ustedes sí se acuerdan, ¿no? De este milagro, ¿no? Sino que también al mismo tiempo se presenta a sí mismo como Él el pan de vida. O sea, se dan cuenta, o sea, se relaciona mucho, ¿no? No por algo, no solamente Él multiplicó los panes porque había mucha gente, ¿no? Sino también, Él también al mismo tiempo, Él es el pan de nuestra vida, ¿no? Del día a día. Otro también que podemos relacionar es
Jesús cura al ciego de nacimiento, ¿no? ¿Se acuerdan de ese milagro que hizo del ciego que ya había nacido ya con esa ceguera, ¿no? Entonces lo cura él. Y mediante esto revela a sí mismo como la luz del mundo. O sea, sabemos que nuestro Señor Jesús es esa luz que nosotros lo vemos, ¿no? Es algo impactante, ¿no es cierto? Entonces ahí también tiene otra como relación, ¿no? También podemos encontrar que Jesús también resucita a Lázaro, ¿no? ¿Se acuerdan cómo resucitó a Lázaro, no? Esto también es una gran señal que él mismo ha resucitado, ¿no? Y da una vida nueva. Entonces, todo esto que les estoy nombrando lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, ¿no? Entonces, ante tantas obras que hablan de por sí y se confirman en las palabras de Jesús, hay que tomar una decisión, hermanos, de creer en Él. Pero los hombres se dividen, ¿no? A muchos hombres nos dividimos. Entonces, ahí es donde Jesús nos dice que a veces siempre tal vez va a ser como un signo de contradicción, ¿no? Pero por eso tengámoslo presentes, por qué hizo los milagros nuestro Señor y para qué, ¿no? Entonces, ya con esto estaríamos ya finalizando el tema. Si bien es cierto, hermano, lo que nos comenta Yaile, ¿no? Es bien cierto, tenemos que comprender el por qué, ¿no? El por qué el Señor realiza, ¿no? Ha realizado esos milagros, ¿no? Y también un poquito llevarlo a nuestro día a día, ¿no? Entonces, tenemos que sanarnos, tenemos que liberarnos del pecado, y lo hacemos reconociendo, ¿no? Reconociendo que existe el reino de los cielos y acercándonos a él, ¿no? Y dejándonos atrás del pecado, ¿no? Y todo esto sea para la gloria de los hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Dónde están? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, bien, queremos compartirles. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Todo sea para la gloria de Dios, hermanos. Qué bueno verlos. Ahorita nos vemos. Quiero que anoten estas 3 preguntitas que vamos a compartir. Entonces, traten de anotarlas. Las vamos a leer una por una. Y vamos a ver. La primera pregunta, para un poco ver el tema de reflexión. Enumeren las 4 categorías de los milagros de Jesús y den un ejemplo de cada una. Otra vez. Enumere las 4 categorías de los milagros de Jesús y den un ejemplo de cada una. Segunda pregunta. Diga cuáles son los 2 papeles que desempeñan los milagros de Jesús. Segunda pregunta. Diga cuáles son los 2 papeles que desempeñan los milagros de Jesús. Y tercera pregunta. ¿Qué verdad fundamental contenía la creencia popular que vinculaba la enfermedad y el pecado? Tercera pregunta. ¿Qué verdad fundamental contenía la creencia popular que vinculaba la enfermedad y el pecado? Y vamos, por ahí tenemos una cita bíblica para reflexionar de Lucas 18, el Evangelio de San Lucas 18, capítulos del 35, versículos del 35 al 43. Bien, hermanos, espero que lo hayan podido anotar y vamos a dejar de compartir para ir viéndonos y vamos compartiendo ahí las preguntas de reflexión. Muy bien, hermanos, otra vez, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanito, no he terminado de copiar las preguntas, por favor. Ya, a ver, le he visto, hermana. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta se le falta copiar? A ver, les repito todas de nuevo, a ver. Ya. Les repito todas de nuevo, ¿ya? La primera pregunta. Enumere las 4 categorías de milagros de Jesús y dé un ejemplo de cada una de ellas. Bien. La segunda pregunta. Diga cuáles son los 2 papeles que desempeñan los milagros de Jesús. Segunda pregunta, diga cuáles son los 2 papeles que desempeñan los milagros de Jesús. Tercera pregunta, ¿qué verdad fundamental contenía la creencia popular que vinculaba la enfermedad y el pecado? Tercera pregunta, ¿qué verdad fundamental contenía la creencia popular que vinculaba enfermedad y pecado? Esas son las 3 preguntas, hermanitos. Entonces, igual, vamos a ir compartiendo, les voy a volver a hacer las preguntas, y la idea es que vayamos quedándonos con las respuestas y vamos compartiendo, ¿no? De pronto tampoco hay cosas que no se entendían, entonces, amén, ¿no? Vamos ahí realizando las dudas, y la idea es que nos quedemos con la idea principal,
es el comprender, ¿no? El por qué los milagros de Jesús, ¿no? Bien, hermanos. A ver, vamos a ir haciendo algo dinámico, voy a ir llamándolos a los que pueda verlos por ahí, y gloria a Dios, vamos ahí contestando, ¿ya? A ver, lo veo al hermano Leonardo Rivero muy atento, así que vamos a preguntarle al hermano. ¿O quieren algún voluntario? A ver, tal vez hay por ahí un valiente ¿Que quiere voluntario. contestar la primera pregunta? La primera está La muy primera, fácil. hermanito, la primera le contesto. Ahí está, Muy hermano. bien, Ahí está, hermano hermano La primera Leonardo. le contesto. Hay 4 categorías, ¿no? La primera es la expulsión de demonios. ¿Ya? La segunda tenemos la curación. La tercera es milagros con la naturaleza. ¿Ya? Y la cuarta, la resurrección de los muertos. Son las 4 Amén, categorías. hermano. Muy bien, muy bien. Amén, hermano. Ya, ahora, ya, muy bien, hermano. Gracias, hermano Leonardo. Ahora vamos a preguntar a tu hermano. A ver, los hermanos, Víctor Moisés. Bien, ¿no? Víctor Moisés, hermano Víctor Moisés, ¿está por ahí? Ahí está el hermano. Mucho, hermano. ¿Listo, hermano? Bien, hermano. A ver, hermano, un ejemplo de expulsión de demonios. A ver, ¿se acuerda o que tenga en mente? Hay un ejemplo de expulsión de demonios. Es el milagro que hizo, el primer milagro que hizo Jesús para darse a conocer. En Cafarnaúm, ¿verdad? Sí. Así es, hermano. Bien, bien, hermano. Amén, hermano. Se nota que está atento. Bien, ahora, un segundo ejemplo, perdón, hermano, un ejemplo más, una curación de enfermos, a ver que tenga ahí, se acuerda, a ver. Cuando estaba María y Marta, entonces le dijo, ¿por qué te afliges? Le dijo, ven, atiende la palabra, algo así le dijo. Ya, también podría ser, pero también podríamos tener una curación de enfermos, ¿no? Los paralíticos, ¿no? A los ciegos también, ¿no? También podría Claro, ser a los leprosos también, ¿no? Muy bien, gracias, gracias, hermano. Cuando hermano estaba dando enseñanzas y le trajeron a un enfermo y no había tanto espacio y tuvieron que ingresarlo por arriba del techo. Ya, está muy bien, hermano, ¿ves? A ver, bien, hermano, bien, muy bien. Estamos muy bien, 20, hermano. Gracias, hermano Víctor. Gracias, gracias. Gracias A a ver. ustedes, hermano. No, gracias a usted, hermano. Listo. A ver, 2 ejemplos más quiero los siguientes. A ver, hermana Faustina. A los que están apagados sus cámaras. Y ahí estamos, la más tranquila. Hermana Faustina. Yo sé que ha estado muy atenta, hermanita. Entonces, le voy a ver, y el hermano también. A ver, participen, hermanos. Necesito igual un ejemplo de milagros sobre la naturaleza y uno de la resurrección. A ver, uno. Uno usted y uno el hermano. Por la naturaleza, a ver. Hermana Faustina. Ahí está la hermana Faustina. Tempestad, hermanito. A ver, no le escucho, hermanita. A ver, recuérdame repetir, por favor. El milagro de la tempestad. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Algún otro más que se acuerde, hermana, sobre los milagros de la naturaleza? La conversión del agua. Del agua en vino, ¿no? Muy bien. 20, ya ve, y el hermano que está ahí a su lado, hermano, un ejemplo de resurrección. Un ejemplo de resurrección de Lázaro. De Lázaro. Ahí está, muy Amén, bien. hermanos. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Para nosotros es una alegría, ¿no? Lázaro también, hermanito. Ahí está Lázaro, Jaime, muy bien, ¿no? Bien, hermano, bien, está muy bien, perfecto. Bien, hermanos, ya hemos compartido la primera, vamos a compartir la segunda pregunta, hermano, ¿ya? Entonces, la segunda pregunta nos dice, les reitero, ¿ya? Y ahí nos va a ayudar a contestar y a ver la segunda pregunta, ¿ya? Entonces, la segunda pregunta nos dice, diga cuáles son los 2 papeles que desempeñan los milagros de Jesús. Diga cuáles son los 2 papeles que desempeñan los milagros de Jesús. Y a ver, yo me llamo un voluntario. Pues, no Yo, hermanito, hermanito. Yo. A ver, ahí está, hermanita, adelante, la escuchamos. Los 2 papeles que desempeña Jesús son vencer el mal y Jesús es nuestro médico. Ah, también, estamos bien, hermana, muy bien, muy bien. Entonces, a ver, ¿alguien más que quiera aportar algo más, hermanos, a la pregunta? Muy bien, hermana, gracias. ¿Algún hermano más? ¿Qué? Mi hermana Julia Gutiérrez está por ahí. Ya, no hay. Ya, a ver, ya vamos a un hermano más, a ver, para que nos comparta, y si no, nosotros ya ahí también les compartimos lo que nosotros vemos.
Ahí al hermano César. A ver, hermano César, a la segunda pregunta, por favor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanito. La segunda pregunta, de acuerdo a lo que he anotado, uno de los papeles de los milagros de Jesús es el papel de la revelación. Ya, muy bien. Y el segundo, Como dijo, sanación. está muy bien, correcto, hermano, está muy bien, perfecto. Gracias, hermano César. Así Ya. es, como dijo la hermana Lucía, ¿no? Y el hermano César, ¿no? Y los dos papeles fueron, ¿no? El primero fue llevar a conocer, ¿no? El reino de los cielos, ¿no? Que reconozca el reino de los cielos, que comienza el reino de los cielos a través de Jesús, ¿no? Y el segundo papel es la limpieza del pecado, ¿no? La sanación del pecado, ¿no? Esos son los dos papeles que desempeñan los milagros de Jesús, ¿no? Entonces, recalquémonos bien esto, hermanos, por eso les dije yo, presten mucha atención, esto es lo más importante. Son dos, el primero es el reino de Dios, aquí puesto en la tierra, y el segundo es la sanación y liberación de nuestros pecados, ¿verdad? Amén, así es, hermanos. Bien, me da mucha alegría que estén atentos y que puedan respondernos. Entonces, vamos a la tercera y última pregunta. ¿Qué verdad fundamental contenía la creencia popular que vinculaba la enfermedad y el pecado? Vuelvo a repetir. ¿Qué verdad fundamental contenía la creencia popular que vinculaba enfermedad y pecado? Bien, habiendo estado cuentos, a ver, le pregunto a ver quién está por ahí. Y llamo a uno que esté con la cámara prendida porque los no nos contestan. Ya, entonces, a ver. A los hermanos Pedro y Celinda, dicen los hermanos que siempre están participativos, hermanos Pedro y Celinda, y sé que están por ahí, a ver si nos ayudan con esta tercera pregunta. ¿Están, hermanos? No están, hermanos, les está bajando puntos. Hermano Pedro, ¿está por ahí o no está? Para si no buscamos a otro hermano. No está, ya menos un punto. A ver, otro hermano que Tal vez hay algún voluntario, hermano, para el tercer punto, por favor, que nos pueda contestar. Buenas noches, hermanos. Ahí está, hermano. Hermana.